Tu bestie del maquillaje llegó y el día de hoy me vas a acompañar a intentar hacer un maquillaje coreano, así que comencemos. Una vez que apliqué corrector en todo mi párpado, utilicé esa sombra rosita y con una brocha súper precisa comencé a aplicarla a toquecitos, marcando como una especie de delineado en la parte de mi lagrimal y también en la parte de mi cuenca superior, intentando hacer como unos pequeños delineados como lo están viendo en pantalla. Después, con una brocha un poquito más grande, comencé a difuminar toda la sombra que había aplicado. Si es necesario, puedes volver a insertar más sombras si sientes que se perdió demasiado la intensidad, y después con un poco de corrector y una brochita de estas de lengua de gato comencé a hacer un pequeño cut crease. Y si se dan cuenta, tanto la sombra como el cut crease no lo subí demasiado porque quería dar esa ilusión de ojo más rasgadito, entonces traté de respetar como que la parte o el espacio que hay entre mi párpado fijo y pues la parte donde se hace esa pequeña línea. Pero bueno, después con un poquito de sombra blanca estuve sellando el corrector que había aplicado en el cut crease. Después, con una brocha un poco más precisa y también una sombra café, estuve utilizando esta paletita de Pinkop, y con la sombra más fuertecita estuve haciendo un pequeño delineado tanto en la parte de mi lagrimal como en la parte exterior de mi ojo, esto para darle todavía ese efecto más rasgado que estaba intentando conseguir, porque pues evidentemente no tengo rasgos coreanos, pero se los juro que lo intenté, hice lo más que pude y creo que sí salió un poquito bien. Pero bueno, estuve aplicándolo con sombra café porque también quería dar como más esa ilusión de que era parte de mi ojo que se viera así, pero pues también lo puedes hacer con sombra negra. En mi caso me gustó muchísimo cómo se veía pues con sombra café, pero pues ya sería preferencia personal. Después estuve llevando la sombra cafecita en toda la parte de la línea de mis pestañas como para dar todavía más esa ilusión, y veo que en casi todos los maquillajes de este estilo como que resaltan mucho la sombra café en la parte de la línea de las pestañas. Y ahora sí, la parte como que más interesante y que más me causó ruido y que sentí que nada más no, es aplicar la sombra como intentando dar esa ilusión como si mi ojo fuera más redondo, y básicamente me guié con la línea de mis arruguitas de la ojera. Puse como que toda la sombra en la línea de la bolsita que se me hace, y después con corrector le estuve iluminando un poco para dar ese efecto, y pues ya nada más estuve perfeccionando la parte de ahí, pero les digo, siento que no me quedó al 100%, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Ya después, con un delineador café, estuve utilizando este de Prosa que me encanta, es mi favorito. Estuve haciendo un pequeño delineado en la parte exterior de mi ojo, y también lo estuve resaltando un poquito en el lagrimal para dar como que un poco más ese efecto. Y después, con esta sombra suelta de Bisú, que es básicamente en el tono 16 me parece, es una sombra que es como iluminador, como tipo shimmer, la estuve aplicando en el centro de mi párpado donde no había aplicado nada para dar un poquito más de luminosidad, y lo mismo en el lagrimal. Y este fue el resultado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.